Una vez me encontré trabajando en una granja en el norte de los Midlands de Tasmania, un lugar que, para ser sincero, nunca había considerado visitar. Ni siquiera lo tenía en mente cuando publiqué mi nombre en un grupo de trabajo agrícola en Facebook para Australia. Habiendo crecido en una granja de granos en Saskatchewan, Canadá, mi experiencia manejando maquinaria era un activo que muchos granjeros valoraban para la próxima cosecha. Uno de esos granjeros era un hombre llamado Bill. No es un nombre real, pero lo cambiaré por razones de anonimato y no daré la ubicación exacta. Bill me ofreció trabajo en una granja de pastos en Tasmania desde finales de diciembre hasta marzo. Solo tenía trabajo asegurado hasta Navidad, así que esto encajaba perfectamente en mi agenda y, además, me permitía evitar el crudo invierno canadiense. Cuando llegué a Tasmania, quedé asombrado por el paisaje. Sus colinas verdes, los densos bosques de eucaliptos. Hasta el día de hoy, incluso después de una segunda visita, la serenidad del lugar sigue dejándome sin aliento. Digo esto para dar una idea de lo remoto que pueden ser algunas áreas de la isla. Hay bosques y pasos de montaña en los que nadie ha puesto un pie debido a lo accidentado del terreno. La granja estaba situada en una franja fértil de tierra justo antes de las Great Western Tiers. Parte del terreno se adentraba en una zona tan remota que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría aventurarse allí en un vehículo 4x4 para acampar o cazar, y mucho menos en un tractor para cultivar tierras. Aún así, allí estaba yo, trabajando en las colinas durante las primeras horas de la noche. Esa noche estaba trabajando hasta tarde para terminar de arar un par de campos en preparación para la siembra en los próximos días. No había mucha señal de celular en la zona, pero no me importaba. Me gustaba ver el sol ponerse prematuramente detrás de aquellas majestuosas montañas. Dado que los teléfonos móviles no son muy fiables en las zonas rurales de Australia, los granjeros dependen de radios CB en sus equipos y vehículos para comunicarse en el trabajo. Como cualquiera con experiencia en radios CB sabe, su alcance es pésimo si no tienes línea de visión directa con la persona con la que intentas hablar. La señal es débil y está llena de estática. Por esta razón, el hermano de Bill, George, había estado revisándome durante el día. Su casa era la última en la ruta antes de que el camino se volviera demasiado difícil. Cada pocas horas, pasaba en su camioneta o en un cuatriciclo con una radio para asegurarse de que todo estuviera bien. Alrededor de las 11 de la noche, hizo su última revisión antes de irse a casa. Solo me quedaban un par de horas más de trabajo, así que decidí terminar y llevar el tractor de vuelta a la granja, para ahorrarnos tiempo en la mañana. A medida que avanzaba la noche, escuché el característico clic que hace la radio cuando alguien presiona el botón para hablar. Levanté la vista para verificar si realmente lo había escuchado y, efectivamente, la pequeña luz indicadora se encendió. Supuse que era un error electrónico y extendí la mano para apagar y volver a encender la radio, pensando que así se solucionaría. Pero justo cuando mi dedo estaba a punto de presionar el botón, escuché una risa infantil, clara y aguda. Era la risa de una niña. Luego, con una voz suave y juguetona, la niña preguntó: ¿Te gusta el jazz? Hubo una pausa de 5 segundos. Luego la radio se apagó. Sé que esto no suena como lo más aterrador del mundo, pero hay que recordar lo que mencioné sobre la señal de esas radios. La voz de esa niña sonó tan fuerte y clara como si estuviera a solo unos metros de distancia. Además, en la granja no había ninguna niña de la edad que aparentaba tener esa voz. No hace falta decir que llevé el tractor de vuelta antes de lo previsto. A la mañana siguiente, me encontré con Taylor, el mecánico de la granja. Taylor era el típico australiano rudo, bebedor de cerveza y sin pelos en la lengua. También era cazador y conocía cada rincón en un radio de 80 kilómetros alrededor de la granja. Pensando que tal vez había cazadores con un niño en la zona la noche anterior, le pregunté si creía que alguien podría haber estado de cacería nocturna. Taylor negó con la cabeza.
Me dijo que no había forma de que los cazadores hubieran llegado hasta donde yo estaba, a menos que hubieran tomado el mismo camino privado que yo usé para entrar a los campos. Su reacción me inquietó aún más, porque parecía alarmado. Creyó que había visto luces o personas en la zona y que teníamos intrusos en la propiedad. Finalmente, decidí contarle lo que había pasado, aun a riesgo de parecer un idiota. Para mi sorpresa, no recibí la típica burla australiana, sino que su rostro se llenó de perplejidad y preocupación. No tengo idea de qué decirte. Eso es espeluznante. Fue todo lo que respondió. En los días siguientes, la historia se esparció entre los demás trabajadores. Todos se acercaron a preguntarme por la experiencia, y ninguno de ellos se burló. Todos tenían la misma expresión seria y reservada que había visto en Taylor. Finalmente, fue el turno de Grant, el padre de Bill y George, de preguntarme. Grant tenía 82 años y había vivido toda su vida en esas colinas. Cuando terminé de contarle, sonrió levemente, miró hacia el horizonte y dijo: «He estado aquí lo suficiente como para saber lo que pasa en esos montes. Esas cosas ya no me sorprenden. Ahora veo esas colinas con otros ojos. Tasmania tiene una historia turbulenta, desde sus días como la brutal colonia de prisioneros de Van Diemen's Land, con un pasado de violencia, hambre y sufrimiento. Fue una isla más salvaje que el viejo oeste americano, con colonias penales, historias de caníbales y encuentros inexplicables. Tal vez, entre sus empinadas montañas y bosques inexplorados, se esconde algo más de lo que imaginamos». Soy Juan, agrónomo especializado en el cultivo de tierras desérticas. Este tipo de trabajo me ha llevado a lugares fascinantes y remotos. Egipto, como sabrán, es una tierra rica en tesoros, pero también está envuelta en misterios paranormales. Mi primer encuentro con lo sobrenatural ocurrió justo después de graduarme, cuando comencé a trabajar en una granja aislada, ubicada a unos 150 kilómetros de la civilización más cercana. Una noche, después de terminar mi jornada, decidí dar un paseo por el desierto. Había una colina cercana donde había preparado un pequeño campamento con un fogón. La noche era inquietantemente silenciosa. No soplaba viento, no se escuchaban insectos ni ningún otro sonido. Todo estaba extrañamente quieto. Además, la oscuridad era absoluta. No se veía la luna ni las estrellas, lo que hacía que mi linterna pareciera inútil. Traté de no pensar demasiado en ello y seguí mi camino hacia la colina, cargando la leña que había reunido anteriormente. Al intentar encender el fuego, algo no estaba bien. La madera se resistía a arder, como si se negara a ser encendida. Tras varios minutos de esfuerzo, finalmente logré que la llama prendiera, pero el fuego no era normal. Las llamas rugieron como si fueran alimentadas por gas, brillantes e intensas, antes de calmarse repentinamente y adoptar un comportamiento más usual. Aproximadamente media hora después, sentí una extraña oleada de calor recorrer mi cuerpo. Era como si pequeñas brasas se presionaran contra mi pecho. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el alarido de una mujer, agudo, cercano, demasiado cercano, como si me lo hubieran gritado justo en los oídos. Sin embargo, no podía determinar de dónde provenía. Aterrado, corrí de regreso a la sede de la granja. Cuando miré hacia atrás, mi fogata había desaparecido. No solo se había apagado, sino que no quedaba rastro alguno de ella, como si nunca hubiera existido. Todavía tembloroso, le conté mi experiencia al encargado del lugar. Me escuchó con calma antes de soltar una carcajada. «Ella estuvo ahí», dijo enigmáticamente. «¿Ella?», pregunté, sin entender. «La princesa de la colina», respondió. Me explicó que era un jinn, una entidad que habitaba la zona desde tiempos inmemoriales. No era malvada,
pero detestaba el fuego. Luego me contó una historia que se remontaba a la década de los 80, cuando comenzaron a construir el sitio. Por aquel entonces, un joven guardia de seguridad fue asignado a vigilar esa misma colina. Le advirtieron estrictamente que no debía encender fuego en ese lugar, y obedeció, hasta que la monotonía lo venció. La primera vez que encendió una fogata, una mujer emergió de la oscuridad y corrió directamente hacia él. Lo confrontó con furia, preguntándole si no le habían dicho que estaba prohibido encender fuego allí. Aterrorizado, el guardia huyó colina abajo, pero una enorme figura negra lo persiguió. Era un perro gigantesco de dientes resplandecientes que estuvo a punto de atraparlo. Justo en el último momento, una sombra blanca surgió de la nada y se lanzó contra la bestia, dándole tiempo al joven para escapar. Desde entonces, nadie osaba acercarse a la colina, mucho menos usarla como campamento. Hasta que yo, sin saberlo, la elegí para mi refugio nocturno. Intrigado por la historia, más tarde hablé con un anciano jeque beduino, cuyo pueblo llevaba generaciones viviendo en la región. Me contó que, según la leyenda, la mujer había sido una madre que perdió la vida en un incendio junto con sus hijos cuando su tienda de campaña se quemó. Desde entonces, su alma permanecía en la colina, protegiéndola y sin hacer daño a nadie, a menos que alguien osara encender fuego en su territorio. Si les ha gustado mi historia, estaré encantado de compartir más. Al fin y al cabo, el desierto nunca está realmente vacío. En 2003, en el norte de Wisconsin, yo tenía 32 años y trataba de mantener a flote el huerto de mi familia. Era un terreno viejo. Mi abuelo había plantado la primera fila de manzanos en la década de 1940, en una tierra que había sido utilizada desde mucho antes de lo que cualquiera podía recordar. A veces los lugareños susurraban sobre antiguas tumbas de colonos o incluso cementerios nativos en la propiedad, pero siempre se desestimaba como simples rumores, historias que se contaban durante la cosecha para pasar el tiempo. Descubrí algo inquietante a principios de los 2000, cuando intenté cavar una nueva zanja de riego en el extremo más alejado del huerto, donde la tierra se inclinaba hacia una pequeña zona boscosa. Golpeé algo duro con la pala y, al principio, pensé que era una roca. Pero al retirar la tierra, me di cuenta de que era un hueso, un fémur, del tamaño de un humano. Me quedé ahí, con la zanja a medio excavar, el sol del mediodía golpeando mi espalda y el sonido distante de maquinaria agrícola de fondo. La escena se sentía surrealista. Aquel hueso no pertenecía a ningún animal de la zona. Llamé a la policía. Un oficial llegó, tomó fotos y recogió los restos en una bolsa. Me pidió que no alterara más el área. Una semana después, la oficina del condado se puso en contacto conmigo. Me informaron que si los restos formaban parte de un sitio histórico o de un cementerio nativo, debía comunicarme con el grupo de patrimonio correspondiente. Me dieron un nombre, pero después de algunos intentos y de que me pasaran de una oficina a otra, terminé dejando el asunto por la paz. Parte de mí estaba demasiado ocupado con el trabajo en el huerto, pero otra parte no quería profundizar demasiado en el tema. Aquella tierra era mi medio de vida, y temía que una investigación formal pudiera cerrarme el negocio. El tiempo pasó y la vida siguió. Mantuve el huerto funcionando con la ayuda de 2 trabajadores temporales, Héctor y Lyle. En primavera podábamos los árboles, en verano nos ocupábamos del riego, y en otoño llegaba la cosecha. Pero con el paso de los años, seguimos encontrando más huesos. No eran esqueletos completos, solo fragmentos. A veces, uno de nosotros levantaba una rama medio enterrada y encontraba una astilla de costilla humana o un pedazo de cráneo. Era como si la tierra estuviera soltando sus muertos poco a poco, de mala gana. Cada vez que hallábamos algo, lo recogía, lo metía en una bolsa y llamaba al condado.
pero la oficina del sheriff ya parecía harta del asunto. Me decían que los apartara y que enviarían a alguien cuando pudieran, pero nunca tenían tiempo. El huerto era viejo, pero aquellos restos lo eran aún más. No había indicios de nada criminal, solo de que en algún momento esa tierra había servido de descanso para alguien o para muchas personas. Un oficial sugirió que podría haber sido un cementerio de pioneros que nunca se registró. Otro mencionó que tal vez pertenecía a alguna tribu local. Fuera cual fuera la verdad, nadie lo sabía con certeza. Eso era lo que decían los documentos oficiales. En privado, sin embargo, empecé a notar cosas extrañas. El huerto siempre había tenido sus rarezas. A veces había corrientes de aire frías repentinas o ráfagas de viento que parecían demasiado fuertes para la temporada. Pero en 2003, todo eso empeoró. Durante el verano, Héctor me comentó que sentía que alguien lo observaba entre las filas de árboles. Lyle, por su parte, dijo que había escuchado murmullos cuando trabajaba solo, podando las ramas. Buscó a su alrededor, pero solo encontró hojas meciéndose con la brisa. Se reían entre ellos, diciendo que era paranoia, pero yo me aseguré de tomar nota. Una tarde, mientras inspeccionaba los árboles en busca de plagas, escuché un sonido extraño. Era un murmullo, un cántico bajo que parecía subir y bajar como un coro lejano. Me detuve, agudicé el oído, pero el sonido desapareció entre el susurro de las hojas. Tal vez había sido el viento, tal vez había sido mi imaginación, pero se me erizó la piel. La temporada de cosecha de ese año fue particularmente extraña. El calor llegó antes de lo esperado, y las manzanas maduraron antes de tiempo. Una mañana, Héctor y Lyle estaban recolectando en la parte trasera del huerto cuando escuché a Lyle gritar. Corrí hacia él y lo encontré agachado al pie de un árbol, pálido como un fantasma. Señaló el suelo. Allí, medio enterrado en la tierra, había un cráneo humano. Sus cuencas vacías me devolvían la mirada. Levantamos el cráneo con cuidado, lo colocamos en un balde y lo llevamos al granero. Hice mi llamada habitual a las autoridades locales y dijeron que intentarían pasar la próxima semana. El huerto estaba demasiado ocupado como para esperar, así que simplemente guardé el cráneo en una caja sellada hasta que pudieran venir. Esa tarde, mientras almacenábamos cajas de manzanas en el granero, el ambiente se sentía tenso. Héctor encontró una excusa para irse temprano. No parecía sentirse bien. Lyle se quedó para terminar la jornada, pero trabajamos en silencio casi todo el tiempo. Al atardecer, escuché unos golpes extraños afuera, como si alguien estuviera golpeando el tronco de un árbol. Salí a revisar y encontré el huerto inquietantemente quieto. Entonces vi algo moverse entre los árboles. Una figura, apenas por un segundo. Parecía una mujer con un vestido largo, pero con el ángulo del sol no pude distinguir más detalles. Ahora, esta parte suena una locura, pero juro que parecía flotar en lugar de caminar. Mi corazón dio un vuelco y parpadeé, pensando que estaba viendo cosas. Cuando enfoqué la vista de nuevo, no había nadie allí. No puedo decir con certeza si realmente estaba ahí o no, pero lo que creí ver me dejó intranquilo. Unas noches después, me desperté en plena madrugada por un estruendo en el granero. Vivo en la casa de la granja, a unos 200 metros del huerto. Me levanté de la cama, me puse una chaqueta y tomé una linterna. Debían ser alrededor de las 2 de la mañana. Hacía frío y la hierba estaba húmeda por el rocío. Desde la distancia, pude ver que la puerta del granero estaba entreabierta, aunque siempre la aseguraba con un cerrojo cada noche. Al entrar, encontré 2 cajas de manzanas volcadas, las frutas esparcidas por el suelo. La caja sellada donde había guardado el cráneo estaba abierta, y el cráneo había desaparecido. Pensé rápidamente que quizá Héctor o Lyle habían entrado por alguna razón, pero no tenía sentido. Llamé en voz alta. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No hubo respuesta.
Encendí la luz principal y revisé cada rincón. No había señales de entrada forzada ni de que alguien hubiera estado allí, salvo por las manzanas tiradas y el cráneo desaparecido. Algo en todo eso me puso los pelos de punta. Cerré la puerta del granero y la aseguré bien antes de regresar a la casa, sintiéndome inquieto. Al día siguiente le conté a Lyle lo que había pasado. Me dijo que sonaba bastante extraño. Héctor ni siquiera quiso hablar del tema, solo sacudió la cabeza. El ayudante del sheriff finalmente apareció para tomar mi declaración sobre el cráneo desaparecido, pero me miró como si estuviera perdiendo la cabeza. Tomó algunas notas y dijo que archivaría el caso. Se notaba que no tenía intención de investigarlo más a fondo. En cierto modo, no podía culparlo. No había un crimen real, más allá de una posible intrusión. Cuando terminó la cosecha, decidí buscar registros históricos sobre la propiedad. Fui a la sociedad histórica local y revisé mapas antiguos, diarios y documentos de propiedad. La mayoría indicaban que el huerto había sido tierra de cultivo desde mediados del siglo XIX, pero encontré un viejo registro deteriorado que mencionaba varias tumbas sin marcar. Sin embargo, ni siquiera estaba claro si eran de pioneros o de nativos, y nadie había documentado su ubicación exacta. Otra nota insinuaba que los primeros colonos tuvieron conflictos con tribus locales y que algunas personas fueron enterradas apresuradamente después de enfrentamientos. Tristemente, eso fue lo único que encontré, lo suficiente para confirmar que mi huerto estaba en tierras con un pasado complicado, aunque los fragmentos óseos ya me lo habían dicho. La gota que colmó el vaso llegó en la última semana de la temporada de 2003. Estaba solo en el huerto recogiendo ramas caídas. Para entonces, el sol casi se había puesto. Fue entonces cuando volví a escuchar aquel canto lejano o cántico. Esta vez se sentía más cerca, más profundo, como si hubiera varias voces. Me quedé completamente quieto, intentando identificar de dónde provenía el sonido, pero era a la vez claro y confuso, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El viento se levantó, dificultando más la percepción, y entonces vi sombras moverse entre los árboles. No eran figuras sólidas, sino más bien destellos en los bordes de mi visión. Por primera vez, me sentí realmente asustado. El huerto se sentía mal, como si no quisiera que estuviera allí. Nunca antes había huido de mi propio huerto, pero esa noche regresé apresurado a la casa, dejando las ramas donde estaban. Después de la cosecha, finalmente logré contactar a un grupo local que trabajaba con sitios de entierro antiguos e históricos. Les expliqué toda la situación, los huesos que habíamos encontrado a lo largo de los años y, armándome de valor, incluso les conté sobre los sucesos extraños. Para mi sorpresa, parecieron comprenderme. De hecho, casi sonaba como si ya hubieran escuchado historias similares antes. Me dijeron que enviarían a alguien a inspeccionar la tierra para determinar si había tumbas o sitios sagrados. Llegaron unas semanas después, 2 especialistas en recursos culturales. Tomaron fotos, midieron algunas áreas y anotaron sus observaciones. Dijeron que les tomaría tiempo reunir un equipo completo, hacer escaneos de radar y determinar los siguientes pasos. Me agradecieron por no haber perturbado más el sitio. Lo que realmente apesta es que nunca volví a saber de ellos. Tal vez mi caso se perdió en la burocracia. Para finales de 2003, el huerto estaba en calma. No volví a escuchar el canto, ni vi sombras en el rabillo del ojo. Y, curiosamente, dejé de encontrar huesos. Quizá fue solo una coincidencia que ambas cosas dejaran de ocurrir al mismo tiempo. O quizá estaban conectadas. Si me lo preguntas ahora, creo que la tierra está encantada. Pero aún me pregunto, ¿quién tomó aquel cráneo? Y más importante, ¿dónde estará ahora? Esto ocurrió en el este de Montana. Acababa de graduarme de la preparatoria y,
A diferencia de la mayoría de mis amigos, la universidad no parecía el camino correcto para mí. Conseguí un trabajo en un rancho cercano. Ese rancho en particular tenía un par de cientos de reses repartidas en kilómetros de pastizales ondulantes. Había un granero que siempre olía a heno dulce y una casa de descanso para los trabajadores de temporada. Me mudé allí pensando que pasaría quizás un año ahorrando algo de dinero y familiarizándome con la vida en el rancho antes de decidir mi próximo paso. No tardé en darme cuenta de que en un rancho pueden suceder cosas extrañas. Pero lo más raro, sin duda, fue el ternero que regresó. Era una mañana clara de verano y ya había ensillado mi caballo temprano para dirigirme al campo sur a revisar un grupo de vacas. Habían parido en primavera, así que para el verano cada una solía andar con su cría trotando a su lado. Eran adorables. Siempre estábamos pendientes de ellos, asegurándonos de que ninguno se alejara demasiado, se enredara en las cercas de alambre de púas, fuera atacado por algún depredador o pareciera enfermo. Iba cabalgando junto a la cerca cuando vi a uno de los terneros Black Angus acostado, inmóvil, cerca de la hierba alta. Bajé del caballo y caminé hacia él. Entonces, sentí que el estómago se me encogía. El ternero parecía tener apenas 1 o 2 meses, pero no respiraba. Hasta donde pude ver, la pobre criatura había metido la cabeza en un pequeño hoyo de erosión junto a la cerca y no pudo sacarla. No había marcas que sugirieran que algún depredador lo atacó, y el suelo alrededor seguía húmedo por la llovizna de la noche anterior. Mi mejor suposición fue que perdió el equilibrio en la pendiente, quedó atrapado y no pudo liberarse. Maldije en voz baja. Perder ganado nunca era fácil, sobre todo un ternero. Son el futuro del rancho y, cuando eres el que encuentra algo así, siempre se siente como si fuera tu culpa. Luego venía el deber de reportarlo. Llamé por radio al capataz del rancho, quien me dijo que cargara el ternero en la camioneta vieja y lo llevara hasta el granero. Allí me esperaba Andrew. Le bastó una mirada para negar con la cabeza. Había un lugar apartado, junto a un pequeño barranco, donde enterrábamos a los animales que morían en el pastizal. Puede sonar sombrío, pero es algo normal en un rancho tan grande. Andrew me ayudó a cavar un hoyo adecuado y colocamos al ternero dentro. Dijimos algunas palabras por respeto antes de cubrirlo con tierra. Recuerdo que el ternero tenía una mancha blanca distintiva en el flanco derecho, con forma de triángulo. Me llamó la atención, porque los terneros Black Angus normalmente no tienen marcas blancas. De hecho, por eso se llaman así. En ese momento, incluso mencioné en voz alta que quizá tenía algo de genética de otra raza. Pasaron unos días. Como siempre, el trabajo me mantenía ocupado, arreglando cercas, moviendo líneas de riego, revisando los bloques de sal para el ganado. Una tarde estaba en el pastizal oeste contando cabezas, asegurándome de que todos los animales estuvieran ahí. Entonces lo vi. Un ternero pequeño, cerca de la línea de árboles. Me llamó la atención de inmediato porque tenía exactamente la misma mancha triangular en el flanco. Sentí cómo se me revolvía el estómago. Recuerdo lo que pensé en ese momento. Eso no está bien. A ese ternero lo enterramos. Me acerqué con cuidado, tratando de no asustarlo. Se veía completamente sano. Movía las orejas y agitaba la cola para espantar a las moscas. Obviamente, intenté convencerme de que debía haber otro ternero con una marca similar. Pero el tamaño, la forma exacta, la ubicación, era idéntico. Intenté acercarme lo suficiente para leer la etiqueta en su oreja, pero antes de que pudiera hacerlo, el ternero troteó de vuelta hacia la manada. El resto del día no pude sacarme de la cabeza la idea de que acababa de ver a un ternero que no debería estar allí. Esa noche, durante la cena, lo mencioné de manera casual frente a Andrew y otros trabajadores del rancho. La mayoría se encogió de hombros. Andrew dijo que de vez en cuando aparecían anomalías en la coloración, o que quizá estaba confundiendo a un ternero con otro parecido. No insistí.
Ni siquiera estaba completamente convencido de mi propia historia. Pero durante la semana siguiente, presté especial atención a cada ternero que veía, sobre todo a los del pastizal oeste. No teníamos un conteo exacto de los terneros recién nacidos con marcas inusuales, así que no era imposible que hubiera otro becerro con un parche parecido. Pero día tras día seguía viendo el mismo, con la misma marca triangular, del mismo tamaño, y cada vez que intentaba acercarme, desaparecía entre las vacas. Empecé a bromear conmigo mismo, llamándolo el becerro fantasma. El punto de quiebre llegó una tarde cuando estaba cabalgando con mi amigo y compañero de trabajo en el rancho, al que llamaré P. Estábamos arreando un grupo de ganado hacia un corral más pequeño para vacunarlos, una tarea de rutina. Mientras los guiábamos, volví a ver al becerro. Le di un codazo a P y le dije: «Oye, mira, ¿ves ese triángulo blanco en su flanco? Encontramos un becerro con exactamente la misma marca la semana pasada. Y estaba muerto». P arqueó una ceja, claramente escéptico, aunque admitió que era algo extraño. Lo convencí de intentar lazar al becerro, solo para echarle un vistazo a la etiqueta de su oreja, pero se escabulló detrás de su madre y la soga falló. Una vez que un ternero se esconde detrás de una vaca protectora, buena suerte intentando separarlo sin arriesgarte a una patada. Cuando regresamos al granero, P le contó a A lo que había pasado. A nos estudió en silencio, luego se rascó la barbilla y murmuró algo sobre los registros. Llevábamos un control decente de los nacimientos, pero como mencioné antes, no siempre anotábamos detalles específicos sobre las marcas. A veces se pasaban por alto en medio del ajetreo. Revisó el libro de registros y encontró que el único becerro con una marca distintiva en ese grupo era el que habíamos documentado como muerto. Alguien incluso había anotado un comentario sobre el parche triangular. Nuestra conversación pasó de curiosidad a algo mucho más inquietante en cuestión de segundos. A salió conmigo a la zona de entierro a la mañana siguiente, con una pala en la mano. Insistió en revisar el sitio para asegurarnos de que el becerro seguía ahí. Tal vez un depredador o un carroñero lo había desenterrado y al menos encontraríamos los restos. Cavamos unos 60 centímetros hasta toparnos con el saco de alimento de arpillera en el que habíamos envuelto sus patas traseras. Lo jalamos, y efectivamente, el cuerpo del becerro seguía ahí. Estaba en descomposición, con un olor terrible, pero no había duda de que era el mismo becerro que habíamos enterrado. El parche triangular aún era visible bajo la tierra. A se quedó mirándolo en silencio por un momento. Luego se irguió y solo dijo: «Ya averiguaremos esto». Mientras nos alejábamos, noté que sus manos temblaban un poco al sujetar la pala. Yo tampoco me sentía nada bien. A partir de ese momento, todo el rancho estuvo alborotado con la historia del becerro muerto que caminaba. Los rancheros empezaron a contar relatos de haberlo visto pastando cerca del abrevadero al amanecer, o corriendo por el campo abierto al anochecer. Algunos especularon que tal vez había sido un parto de gemelos, y que el segundo ternero tenía la misma marca, pero ¿una marca idéntica, en la misma forma y posición? Eso no era común, y no teníamos ningún registro de un parto gemelar para esa vaca. Una tarde, poco antes del atardecer, decidí salir solo al pastizal del oeste. Tenía la corazonada de que vería al becerro a esa hora. El cielo estaba teñido de un naranja intenso, y una brisa suave recorría la hierba. Y ahí estaba. Después de unos 10 minutos observando el rebaño, lo vi en el borde del campo, cerca de un viejo álamo. Mi corazón latía con fuerza. Me acerqué lentamente, a pie, sin querer asustarlo. El becerro parecía tranquilo, como si no le importara mi presencia. Empecé a hablarle en voz baja, como a veces se hace con los animales, solo para hacerle saber que no era una amenaza. Pero entonces giró la cabeza. Y juro que había algo en sus ojos que me inquietó profundamente. No era la típica mirada inocente de un becerro. No puedo describirlo con exactitud. Tal vez una especie de reconocimiento o tristeza.
Me acerqué lo suficiente para ver, por fin, el número en la etiqueta de su oreja. Sentí que el corazón se me detenía. Ese era el número del becerro muerto. No había duda. Casi se me cayó la linterna de la impresión. Antes de que pudiera hacer algo más, el becerro sacudió la cabeza. Emitió un extraño sonido bajo y salió corriendo, no trotando de forma perezosa, sino corriendo frenéticamente, zigzagueando entre las otras vacas. A la mañana siguiente, le conté a A que había confirmado el número de la etiqueta. Ni siquiera intentó acusarme de mentir. Sabía mejor que eso, pero pude ver que estaba tan perdido como el resto de nosotros. Decidimos que la única manera de resolver esto era atrapar al becerro y verificar todo físicamente. Reunió a algunos de los rancheros y fuimos al corral a apartar el ganado. Separábamos sistemáticamente las vacas y los terneros, revisando las etiquetas de las orejas. Encontramos los números 234, 236, 237, pero ninguno 235. Recorrimos el corral durante una buena hora y no vimos ni el parche triangular ni la etiqueta de la oreja. Al final, soltamos al ganado. Todos estábamos en silencio. Escuché a algunos de los rancheros más viejos susurrar que era una maldición, comparándola con viejas leyendas que habían oído sobre animales que se negaban a morir, que regresaban si su espíritu quedaba inquieto, que eso podía pasar cuando los enterraban en tierra sagrada. El resto de nosotros intentó restarle importancia, diciendo que alguien estaba jugando una broma, pero no reímos. Yo ya empezaba a sentirme ansioso cada vez que pisaba ese pastizal. Pasaron 1 o 2 semanas sin avistamientos, y luego, como si el rancho mismo hubiera decidido pasar página en el misterio, todo volvió a la normalidad. Las tareas cotidianas continuaron: marcar a un nuevo lote de ganado, reparar la bomba del pozo, lidiar con un brote leve de conjuntivitis en algunas vacas. El número 235 se convirtió en un tema medio olvidado, algo de lo que los chicos hablaban alrededor de la cabaña después de un par de cervezas. ¿Viste de nuevo al becerro fantasma?, decían y se reían. No lo vi de nuevo hasta finales de agosto. Estaba conduciendo un ATV por la cerca perimetral al atardecer, revisando posibles huecos. El viento era frío, con un indicio del otoño que se acercaba, y justo ahí, más allá del límite, donde el camino de tierra se encuentra con el campo abierto, vi al becerro. Su cuerpo negro, el parche triangular, la etiqueta de la oreja brillando en los últimos rayos de sol. Estaba completamente inmóvil, casi como si estuviera esperando a que lo notara. Mi estómago se retorció al recordar la última vez que vi ese número, 235. Detuve el ATV y apagué el motor. Nos quedamos mirando el uno al otro a través de la hierba alta. Luego, en un momento, el becerro giró y salió corriendo hacia la distancia. Por un segundo, tuve el impulso salvaje de perseguirlo y matarlo, pero corrió más allá de nuestra cerca, hacia tierras que no nos pertenecían. Sabía que no tenía derecho a seguirlo allí. En lugar de eso, me quedé allí, confundido, observándolo desaparecer eventualmente entre las colinas. Esa fue la última vez que vi al becerro. Después de eso, todo volvió a las realidades mundanas de la vida en el rancho. Todavía estoy en ese rancho. Me mudé a un puesto de asistente. De vez en cuando miro hacia atrás, recordando ese verano, cómo encontramos los restos del becerro en el lugar de entierro y cómo regresó. Si alguna vez te encuentras en el este de Montana, conduciendo por un rancho, mantén los ojos bien abiertos. Podrías ver un destello de ese parche triangular y la etiqueta número 235, vagando entre las colinas como si nunca se hubiera ido. Durante un tiempo, viví en el desierto alto del este de Oregón. Tenía un amigo llamado Clay que era dueño de un rancho. A veces le ayudaba con trabajos, y un día recibí una llamada suya. Me dijo que recordaba que era bastante bueno con los caballos, y que no me importaba dormir bajo las estrellas si era necesario.
Noté que Clay sonaba tenso al teléfono. Comenzó a explicarme un problema. Cada pocos días aparecía una de sus cabras o ovejas muerta. No sabía si eran coyotes, un puma o algo totalmente distinto. Lo raro era que la cerca que rodeaba su corral estaba parcialmente rota, pero no de la manera en que lo haría un coyote. Se veía como si algo con garras realmente fuertes o dientes grandes hubiese hecho el daño. Clay me pidió que fuera a ayudarlo a vigilar los animales durante la noche, porque no podía permitirse más pérdidas. Acepté, porque la verdad, era amigo de Clay. Necesitaba el dinero extra, y había crecido escuchando historias sobre depredadores de granja y sucesos extraños en el desierto. En el fondo, parte de mí estaba emocionado por la idea. Tal vez, esto podría ser algo emocionante. El rancho de Clay está a unas 32 kilómetros fuera del pueblo, cerca de un solitario tramo de carretera. Tiene grandes colinas, parches de enebros y millas de praderas. Se dedicaba principalmente a la cría de ganado, pero recientemente había añadido un rebaño de ovejas y un pequeño grupo de cabras. Parecía que las cabras eran las que más estaban sufriendo. Lo que fuera que estuviera allá afuera, tenía debilidad por ellas. Cuando llegué, Clay me esperaba cerca de su viejo granero. El hombre tenía unos 50 años y era duro como una roca, con esa cara curtida por el sol que te dice que pasó toda una vida en su oficio. Me llevó por la parte trasera donde tenía el corral. Recuerdo que pensé, vaya, una de las esquinas de la cerca de malla metálica estaba en muy mal estado, torcida y tirada hacia afuera. Había sido reparada con más alambre, pero aún se veía bastante mal. «Mira esto», me dijo Clay señalando la cerca. Nunca he visto un coyote hacer ese tipo de daño. Un lobo, tal vez, pero no hemos tenido avistamientos confirmados de lobos aquí en años. Me llevó a una pequeña jaula detrás del granero, y fue entonces cuando el olor nauseabundo me golpeó. La carcasa de una cabra parcialmente devorada, con moscas zumbando a su alrededor. Traté de no respirar demasiado profundo. Clay la había dejado allí para que la viera. Me agaché y noté que las marcas de mordidas eran grandes, más grandes que las de un coyote típico. Lo que lo había hecho fue muy desordenado, no como un gran felino que suele morder de manera más limpia. Estas eran heridas profundas en el cuello y los hombros. ¿Seguro que no es un puma? Zrenia, le pregunté. Clay se encogió de hombros. Podría ser. Los agentes de caza locales han estado por aquí, pero dijo que las huellas no coinciden. Ni idea. Me mostró una huella en el polvo. Era ancha, no canina, ni felina. Estaba difusa, así que era difícil estar seguro. De todos modos, me puso los pelos de punta. Había visto decenas de huellas de animales antes, pero nunca algo como eso. La primera noche nos apostamos para vigilar. Clay llevaba un rifle .3030 y yo tenía mi fiel .243. Nos sentamos en sillas plegables cerca del granero y nos aseguramos de tener una lámpara de aceite encendida muy tenue junto a nosotros. El corral estaba a unos 40 metros de distancia, con una luz débil iluminando la cerca. Los animales parecían inquietos, a veces balando o reuniéndose en grupos. Tal vez estaba pensando demasiado en lo que pudiera ser esa cosa, pero comenzaba a sentirme igual de nervioso. Clay y yo nos quedamos ahí sentados, vigilando cualquier movimiento. Alrededor de la medianoche, con la luna alta en el cielo y la noche cada vez más fría, estaba a punto de sugerir que nos turnáramos para dormir, cuando de repente escuchamos un suave tintineo en la cerca. Apuntamos nuestros rifles hacia esa dirección. Por un momento, pensé que vi una figura oscura deslizarse fuera del corral, pero desapareció demasiado rápido para saber si era una criatura de algún tipo o si mis ojos jugaban conmigo. Clay se levantó, caminó con su lámpara, pero no encontró nada. La cerca estaba intacta, sin señales de desgarrones ni huellas.
Los siguientes días nos dedicamos a las tareas del rancho. Ayudé a Clay a reparar más cercas y a guiar al ganado para que pastara en diferentes partes del terreno. También buscamos huellas por todo el perímetro, buscando algo que pudiéramos fotografiar o moldear. Encontramos algunas huellas dispersas, pero todas inconclusas. Algunas estaban bien marcadas en el barro cerca del abrevadero, casi como las huellas de un cánido, pero más largas. Otra estaba cerca de la puerta del granero, como si algo pesado hubiera presionado muy fuerte, pero aún así, no podíamos estar seguros. Noche tras noche tomamos posiciones cerca del granero. Clay incluso puso luces adicionales con sensores de movimiento en el corral. También trató de conectar una pequeña radio ahí, pensando que las voces humanas podrían ahuyentar a los depredadores. A menudo escuchábamos aullidos distantes, definitivamente de coyotes, pero ninguno se acercaba demasiado. Todo se mantenía en un silencio inquietante. Hasta que una mañana me despertó Clay, golpeando la puerta de mi casa de campo. «Otro más», dijo, con cara seria. Salimos a encontrar una cabra que yacía en una esquina del corral, devorada. La cerca estaba rota nuevamente, esta vez en el lado opuesto, y no habíamos escuchado nada. Las luces de movimiento ni siquiera se activaron. Nadie disparó un tiro, como si lo que fuera esto hubiera entrado y salido sin hacer un sonido. El rostro de Clay estaba rojo de frustración. No creo haberlo visto tan enojado. Estaba maldiciendo a gritos y pateando un poste de cerca roto. Probamos una nueva táctica, moviendo al ganado a un corral más pequeño y resistente cerca del granero. Pusimos alambre nuevo y los encerramos por la noche. Clay instaló cámaras en el perímetro. Durante unos días no captamos nada más que la fauna habitual del rancho. Algunos zarigüeyas, un par de gatos callejeros, un par de ciervos cruzando la propiedad. Luego, en la cuarta noche, algo atacó. Oímos el ruido esta vez, las cabras gritando, la cerca sacudiéndose violentamente. Clay y yo salimos corriendo con nuestros rifles y linternas. La cerca del corral temblaba como si alguien la estuviera golpeando. Cuando llegamos, todo quedó en silencio. Una de las cabras yacía de lado, sangrando por heridas irregulares en el cuello. Las demás caminaban asustadas. La luz de nuestra linterna barrió el corral, pero no vimos ningún depredador. Nada corría hacia la oscuridad. Clay revisó la puerta. Estaba cerrada con llave. Algunos de los barrotes de la cerca estaban doblados hacia afuera, como si algo los hubiera casi forzado. ¿Cómo es que algo puede doblar barrotes de acero? Zrenia, murmuró. Esta vez sonaba asustado y enojado. Cuando revisamos las cámaras al día siguiente, cada una de ellas nos pidió formatear la tarjeta SD, error de usuario o algo así, por lo que no sabíamos si realmente captaron algo. En ese momento, Clay pensó en llamar a un viejo amigo suyo, un rastreador profesional del norte, pero si me preguntas, algo de la situación me decía que no era solo un asunto de rastreo. Recuerdo haberle dicho a Clay que esto era probablemente un puma con una fuerza sobrenatural, o algo más que no debería estar aquí. Probamos un último vigía, la última vez que participé antes de tener que irme a otro trabajo. Esta vez, nos metimos en el loft del granero, dándonos un punto de vista más alto sobre el corral. La noche se alargaba. No pensaba que fuera a pasar nada, pero algo pasó cerca del amanecer. Fue entonces cuando escuché un leve sonido de rasguños, como garras sobre madera. ¿Escuchas eso? Component placement, susurré a Clay, y él asintió. Miramos a través de una rendija en las maderas. De repente, las cabras empezaron a balar frenéticamente. Bajamos corriendo por la escalera, abrimos la puerta del granero, rifles listos. Algo se movió detrás del corral, una figura sombría deslizándose hacia la maleza. Ambos la vimos, aunque tal vez solo un vistazo fugaz, pero la vimos. Era grande, encorvada, cubierta de pelo oscuro, pero en un patrón irregular,
como medio desaliñada. La vimos justo a tiempo para ver cómo saltaba por una sección baja de la cerca de manera imposible rápida antes de desaparecer. En ese momento, Clay disparó 2 tiros, pero no la alcanzó. Una de las cabras yacía cerca de la cerca, con heridas aún frescas. Parecían marcas de garras afiladas como cuchillas. Un par de días después, empaqué mis cosas. Tenía otros compromisos y, lamentablemente, tuve que dejar a Clay a cargo del rancho por su cuenta. Me despedí de él con un apretón de manos inquietante. Me agradeció por haber ido y dijo que se mantendría en contacto. Un mes después recibí una llamada de él con buenas noticias. Dijo que los ataques finalmente habían cesado, tan misteriosamente como habían comenzado. Nunca supo qué era. Lo único que quedó fueron unas últimas marcas en la cerca, como si algo las hubiera probado una última vez antes de marcharse. No es la aparición más vívida, claro. Nunca tuvimos una mirada cercana, nunca nos atacó directamente, pero vivir algo como eso en carne propia te pone los pelos de punta. Te da un miedo confundido que no olvidarás por el resto de tu vida. Es el tipo de cosa que puede pasar semanas sin que lo pienses, pero luego llega una noche al azar en que lo recuerdas, y de repente te asusta la oscuridad, al menos por esa noche. En fin, esa es mi historia, y gracias a todos por escucharla. Me gustaría contarles que soy un tipo bastante práctico. Nunca suelo pensar mucho en lo paranormal. Me levanto todos los días antes del amanecer, y me encargo de los campos después de ver las noticias locales. Luego, me voy a dormir, sin complicaciones ni dramas. De hecho, ni siquiera sé usar bien las computadoras. Mi sobrina está escribiendo esto por mí. Que Dios la bendiga. Quería contar esto debido a algunas historias similares que he escuchado en el podcast Encuentros Inexplicables. Sucedió una noche de verano en 2015, y si hubiera sabido lo que iba a pasar esa noche, me habría acostado temprano. Mi granja es un pequeño pedazo de tierra en el sur de Iowa, el tipo de lugar donde usualmente puedes ver los faros de la entrada de la casa del vecino si te paras en el lugar correcto. No está tan alejado, pero tampoco es urbano. Hay muchos campos, algunos árboles dispersos y un largo camino de grava que lleva a la carretera principal. Cultivo soya y algo de maíz, alternando cada temporada. Me da para cubrir los gastos, y lo que sobra, lo guardamos o lo damos a amigos y familiares. Era mediados de junio cuando esto ocurrió. Estaba en el campo después de la hora de la cena, porque el pronóstico advertía de lluvias fuertes para el día siguiente, y realmente tenía que terminar de rociar algunos herbicidas en la soya. Lo había estado postergando por un tiempo, y el costo de las semillas y los suministros estaba subiendo, lo cual no es nada comparado con ahora, pero ya saben a lo que me refiero, y dejar que las malezas se apoderen de los campos puede arruinar la temporada. Subí a mi viejo tractor al atardecer, pensando que un par de horas más no me iban a matar. No me tardé mucho en perderme en la rutina como siempre. Alineé el rociador, conduje recto, manteniendo los ojos bien puestos en los montones de maleza. El motor roncaba de manera constante, un sonido que siempre me había reconfortado. Un par de veces tuve que pelear con el sueño. Alrededor de las 10, empecé a sentir que la calma nocturna se asentaba. No había pájaros, ni el zumbido distante de otras máquinas, solo yo y algunos grillos. Una brisa ocasional llegaba del campo de maíz del vecino, pero eso era todo. Estaba a medio camino de mi último recorrido cuando noté algo moviéndose en el borde lejano del campo. Pensé que era un ciervo, siempre andaban por ahí buscando una comida fácil entre las hileras. Encendí las luces auxiliares para verlo mejor, pero lo que fuera ya se había desvanecido detrás de las plantas de soya, fuera de mi vista. No era mi problema en ese momento, pensé. La fauna es parte del paquete por aquí, en el Iowa rural, así que seguí trabajando. Unos minutos después, vi movimiento de nuevo, esta vez más cerca. La figura estaba agachada, arrastrándose en 4 patas como un perro, o eso pensé que era.
Tal vez un perro callejero del vecino o incluso un perro salvaje. Estaba la rara posibilidad de que fuera un coyote, pero con todos los que tenemos armas por aquí para eso, era dudoso. Esos bichos tienen el miedo de Dios. Así que, en ese momento, era un perro o tal vez un jabalí salvaje. Bajé la velocidad del tractor y apunté las luces en esa dirección, pero la figura se lanzó hacia un lado, pegándose a los lugares más oscuros del campo que caían fuera del alcance de los faros. Eso fue raro, pensé, pero no lo suficiente como para detenerme de terminar mi trabajo. Ya había hecho lo que podía por intentar ver qué era. No valía la pena quedarme pensando en un animal que claramente no quería ser encontrado. Coyote, perro o jabalí. Encontraría señales de él en el campo eventualmente, como excrementos o huellas. Con eso en mente, seguí trabajando. Me moví a una nueva sección del campo y las cosas empezaron a escalar. La cerca perimetral estaba a unos 50 metros a mi izquierda, justo ahí, y por el rabillo del ojo vi algo treparla. Era una forma extraña, algo alto que me hizo pisar el freno y mirar a través del resplandor de los faros. No podía distinguir bien los detalles, solo la silueta, pero estaba de pie, erguido como una persona, y aunque tenía forma humana, las extremidades estaban desproporcionadas, demasiado largas y delgadas. Si fuera una persona, tal vez estaría sosteniendo algo en las manos, pero me dio escalofríos. No debería haber nadie por aquí en esta propiedad después del anochecer. Lo miré por un momento, preguntándome si mis ojos solo estaban encontrando formas humanas en la oscuridad, como cuando eras niño y mirabas la ropa en una canasta de lavandería o en una silla. Tuve que asegurarme de que no fuera un intruso, pero luego empezó a moverse, y la forma en que se movió fue extrañamente ágil. Levanté una ceja, y justo en ese momento, desapareció de mi vista. No soy de los que se asustan fácilmente, lo escucho mucho en estos programas, pero he vivido aquí toda mi vida. He visto fenómenos meteorológicos extraños, mapaches saltándome desde detrás de los montones de heno sin previo aviso, lo que sea, pero algo en la forma en que se movió esa figura me dio escalofríos. Tenía que tomar una decisión, seguir trabajando o regresar a la casa de campo e irme a la cama, enfrentarlo en la mañana temprano. Mi orgullo tercamente me decía que ya había llegado tan lejos, que era mi tierra y de nadie más, así que mejor la terminaba. Estaba casi por terminar de rociar cuando escuché un sonido de rasguño en la parte trasera de mi tractor. Era leve, pero lo podía oír, y me pregunté si habría pasado por encima de algo que se había quedado atrapado en la rueda. Me giré en mi asiento, esperando ver alguna rama o algo que estuviera rascando el metal del tractor, pero no vi nada, solo sombras. Apunté la linterna hacia allí, y nada, solo el enganche vacío y el rociador. Me sentí un poco inquieto, pero dudé un momento antes de salir. Hice una caminata alrededor con la linterna. Todo parecía normal. No había daños ni restos de nada, ni nada raro en las ruedas. Eso no me tranquilizó, solo me hizo más confuso sobre lo que había escuchado. Volví a subirme y encendí el tractor de nuevo. No habían pasado 3 minutos cuando ese sonido extraño me llegó por la ventana abierta de la cabina. Te juro por Dios que sonaba como una risa, suave y áspera, como si alguien estuviera aguantando una tos y riendo al mismo tiempo. Me giré buscando algo, cualquier cosa. Los pelos de mis brazos se pusieron de punta. Mis instintos me decían que no era la risa de una persona normal, más bien como una imitación burlona de una. Encendí la luz interior de la cabina, buscando algo de seguridad, pero solo hizo que el exterior pareciera aún más oscuro en contraste. Giré el tractor, decidido a que ya había tenido suficiente por esa noche. La última fila podía esperar. Justo cuando iba a regresar, el motor empezó a fallar. La máquina era vieja, pero casi nunca me daba problemas. Cambié de marcha para evitar que se apagara, pero la risa volvió. Esta vez provenía del lado opuesto del campo,
como si algo estuviera moviéndose a mi alrededor en un círculo. Aceleré el motor, forzando el tractor hacia el camino de grava, y luego sentí un golpe en el techo de la cabina. Sonó como si alguien hubiera aterrizado sobre él. No puedo mentir, comencé a entrar en pánico. Me agaché, olvidando que había un techo encima de mí. No podía ver nada desde dentro de la cabina, así que busqué el mango de la puerta, pero luego me detuve. Todos mis instintos me decían que no abriera esa puerta, pero tenía que saber qué había sobre mí. Abrí un poco la puerta y apunté la linterna hacia arriba. No había nada, ni una alma, ni siquiera una abolladura, pero había marcas de arañazos frescos en el metal, como si alguien con uñas largas y sucias las hubiera arrastrado. Mi mano temblaba tanto que no podía mantener la linterna recta. Entonces, escuché otra risa, esta vez más lejos, más profundo en el campo. Te juro por Dios que sonaba divertida. Algo estaba ahí afuera jugándome una broma y estaba feliz de lo asustado que me había puesto. Cerré la puerta de golpe, casi dejando caer la maldita linterna. Puse el tractor en marcha y me lancé por el camino, ignorando el esfuerzo del motor, y miré en el espejo. Pensé que vi un destello de una figura delgada saltando entre las filas, corriendo en 4 patas, pero no miré directamente, demasiado asustado para hacerlo. Cuando finalmente llegué a la seguridad de mi camino, el tractor se apagó por completo y lo dejé ahí mismo, frente al cobertizo. Mis piernas se sentían temblorosas mientras corría hacia la casa. Ese fue uno de los momentos más aterradores de mi vida, corriendo del tractor hacia la puerta, en completa oscuridad, sabiendo que había algo ahí afuera conmigo. Llegué bien, cerré todas las puertas con llave, revisé todas las ventanas y me senté en el sofá de la sala durante 1 hora, abrazando un rifle en mi regazo. Estaba esperando que algo intentara entrar, pero eso nunca sucedió. Al día siguiente, revisé de nuevo. Había marcas de arañazos en el techo del tractor. El suelo alrededor del área donde me había detenido también estaba removido. Huellas de algo que iba sobre 2 patas, pero luego parecía haber cambiado a una marcha en 4 patas. Estaba desesperado por tratar de darle sentido a todo esto. Tal vez estaba interpretando mal el patrón. Tal vez había un montón de animales aquí por alguna razón, removiendo todo, pero no se veía como un ciervo, un coyote o un perro. Era demasiado ancho, demasiado desigual. Llamé a un amigo en el pueblo que hace algo de caza de coyotes. Le conté lo básico de la historia, sin entrar en demasiados detalles locos. Aceptó venir esa misma noche a ver si podíamos ver algo, pero para cuando llegó el anochecer, ya había perdido el valor. Me decía a mí mismo que si íbamos a buscar, tal vez no regresaríamos, así que nunca fui a investigar con él. Le dije que se fuera a casa y le agradecí por haber venido. No he rociado un campo después del anochecer desde entonces. Seré honesto contigo. Comencé a dejar los campos un poco más crecidos una vez que cae el anochecer. Claro, eso puede hacer que pierdas un poco de cosecha, pero nada vale la pena si te hace sentir ese tipo de miedo tan puro de nuevo, como si fueras solo una rata en un laberinto para algo que cree que es divertido verte retorcerte. ¿Alguna vez has estado tan asustado que una carrera de 5 segundos hasta tu puerta te hace entrar en pánico, casi por tu vida, y puedes sentir casi algo justo detrás de ti, listo para arrastrarte hacia la oscuridad? Así me sentí esa vez. Dunkin' Donuts accidentalmente puso como una docena de nitro shots en mi café o algo así, hombre. Todavía estoy aquí, por algún milagro.